Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Quintero, soy el gerente de la División de Gestión de Activos en Acciones y Valores y bienvenidos a un nuevo espacio de Mis Cuentas Claras. Comencemos. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante em, que son los fondos de inversión colectiva. En primera medida, un fondo de inversión colectiva es un instrumento financiero que combina los aportes de diversos inversionistas para adquirir activos y crear un portafolio colectivo. Eh, Esta definición es muy importante de entender porque lo que finalmente em, se pretende en un fondo de inversión colectiva es reunir los aportes de muchos inversionistas con el propósito de crear un portafolio que se gestiona de manera colectiva. Y producto de esa gestión, los rendimientos tanto positivos o negativos que genera el portafolio se distribuyen de manera proporcional dentro del valor o dentro de la cantidad de participaciones que tenga cada inversionista del fondo. Asimismo, es importante mencionar que quienes administran los fondos de inversión colectiva son sociedades y compañías especializadas que están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sobre este último punto, es importante mencionar que existen tres tipos de sociedades que están habilitadas por la Superintendencia Financiera para gestionar fondos de inversión colectiva y administrar fondos de inversión y por lo tanto también de distribuir fondos de inversión colectiva. Las, las primeras entidades son las sociedades comisionistas de bolsa. Las otras entidades se denominan sociedades fiduciarias y por último se encuentran las sociedades administradoras de inversión. En Colombia, las más conocidas son las sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades fiduciarias, pero también existen las sociedades administradoras de inversión que también están vigiladas por la Superintendencia Financiera y que al final son las tres únicas entidades que están habilitadas para ofrecer fondos de inversión colectiva. Eso no significa que, por ejemplo, si te acercas a una sucursal de un banco, en ese banco puedan ofrecer los fondos de inversión que administra, por ejemplo, una sociedad fiduciaria. En la medida que existen contratos em, de uso de red en donde las sociedades administradoras pueden utilizar la red de, por ejemplo, un banco, pues a través de ese banco también se pueden ofrecer fondos de inversión colectiva administrados por cualquiera de estas tres entidades. ¿Cómo es la estructura organizacional de un fondo de inversión colectiva? Pues en primera medida, lo más importante es que existe lo que se conoce como la asamblea de inversionistas. ¿Quiénes hacen parte de la asamblea de inversionistas? Pues todos los inversionistas que aportan el capital para poder estructurar el fondo de inversión. A ellos se les conoce como la asamblea de inversionistas y finalmente es el ente más importante entre toda la estructura organizacional de un fondo de inversión colectiva. Ellos son los dueños del fondo y son a quienes se tiene la obligación, pues, de hacer el mejor esfuerzo y el mejor trabajo posible por parte de la sociedad administradora. De manera adicional, y ya viendo la estructura interna dentro de una sociedad administradora, qué tipo de estructura debe tener una sociedad administradora para gestionar un fondo de inversión colectiva. Pues por un lado, existe la junta directiva de la sociedad administradora, que es quien aprueba los reglamentos y quien elige quién va a ser el gerente del fondo de inversión colectiva, al igual que el comité de inversiones que apoya la gestión del gerente del fondo de inversión. Entonces, la junta directiva pues cumple un papel bien relevante dentro de toda la estructura organizacional de un fondo de inversión colectiva. De manera adicional, está el gerente del fondo, que como decíamos, es una persona
que está vinculada laboralmente a la sociedad administradora y es quien se encarga de gestionar directamente el portafolio del fondo de inversión. Este gerente, en conjunto con lo que se denomina como el comité de inversiones, em, plantean las estrategias y ejecutan esas estrategias con el propósito de hacer el mejor esfuerzo em, en aras de beneficiar a los inversionistas. Todas estas, em, toda esta gestión que se realiza dentro de un fondo de inversión colectiva siempre debe estar enmarcado dentro del reglamento del fondo de inversión colectiva. Y el reglamento es un documento creado por la sociedad administradora, aprobado por la Superintendencia Financiera, en donde en este documento, que es de público conocimiento, pues para cualquier inversionista, se establecen los lineamientos generales dentro de los cuales em, se puede realizar la gestión de un determinado fondo. Entonces, por ejemplo, en un reglamento se establecen, si es un fondo de renta variable, se establecen los límites dentro de los cuales el gerente del fondo puede hacer inversiones o desinversiones dentro del universo de activos de renta variable. También en un reglamento podemos ver los límites por tipo de participación o por participación de cada inversionista. También podemos ver en un reglamento los límites por emisor. En el caso de fondos de renta fija o de fondos de deuda, también establece los límites por la duración del portafolio y también los límites en cuanto a manejo de liquidez del portafolio. Entonces, el reglamento al final es un documento público que cualquier inversionista debe conocer, teniendo en cuenta que son los lineamientos que se establecen de una manera muy general para que el inversionista pueda acceder a un fondo y que ese fondo pues se ajuste también a su nivel de riesgo y a su perfil de riesgo. Em, Finalmente existen dos tipos de fondos de inversión colectiva, se denominan abiertos y cerrados. Los fondos abiertos son fondos en donde los inversionistas pueden redimir sus participaciones en cualquier momento, es decir, el inversionista puede liquidar su inversión prácticamente en cualquier momento. Sin embargo, pues existen los fondos que tienen pactos de permanencia, en donde si bien entran en la categoría de ser fondos abiertos, pues se puede limitar que el inversionista pueda retirar sus recursos siempre y cuando haya pasado un pacto de permanencia que debe estar reglamentado pues en el reglamento del fondo. Así como existen los fondos abiertos con pactos de permanencia, también existen los fondos abiertos sin pactos de permanencia, en donde estos últimos son los fondos en donde el inversionista puede disponer de sus recursos prácticamente de una manera casi que inmediata o prácticamente de un día para otro, ya que no tiene la limitante de tener pactos de permanencia en su reglamento. Eh, Adicionalmente, los fondos cerrados son aquellos fondos que efectivamente tienen una vigencia o una duración definida en el portafolio o en el reglamento del fondo, de tal forma que el inversionista que entre en este fondo no puede redimir sus participaciones sino hasta la fecha de vencimiento que está establecida en el reglamento. Y por lo tanto el inversionista pues debe permanecer durante todo el tiempo en el fondo cerrado. Em, ¿Cómo podríamos clasificar los fondos de inversión colectiva por tipo de activo? Pues finalmente se conocen los fondos de activos tradicionales y los fondos de activos alternativos. Los fondos de activos tradicionales son aquellos fondos que invierten, por ejemplo, en títulos de renta fija, como bonos, CDTs, los títulos TES del gobierno. Em, los
los fondos que invierten en títulos de renta variable, que son, por ejemplo, las acciones, los fondos mixtos que combinan activos de renta fija y de renta variable, y los fondos de monedas, es decir, son fondos que pueden invertir en canastas de monedas o en una moneda en particular, diferente pues a la moneda local. Y por otro lado están los fondos que se clasifican como de activos alternativos, que, por ejemplo, son aquellos fondos que invierten en inmuebles y que se conocen como los FISIs, que son los fondos de inversión colectiva inmobiliarios. También pueden ser fondos que invierten en commodities, como el petróleo, el oro, la plata, trigo, etcétera. Y por último están los fondos que invierten en facturas o en operaciones de factoring, em, en donde el activo principal de esos fondos, pues es claramente esa factura que se genera entre un pagador y un emisor de una factura. Adicionalmente, cada fondo, como lo mencionábamos anteriormente, debe tener un perfil de riesgo que está plenamente identificado en el reglamento del fondo, de tal forma que un fondo de perfil conservador está enfocado en preservar el capital en el largo plazo y de mantener una volatilidad muy acotada. Obviamente, en los fondos conservadores, al igual que en cualquier otro fondo de inversión colectiva, la rentabilidad no está garantizada y pueden haber pérdidas de capital. Lo importante es que la gestión que se haga en ese fondo conservador, pues efectivamente obedece a unas políticas que son muy conservadoras y a tratar de asumir unos riesgos muy acotados en el portafolio. Los fondos de perfil moderado em, usualmente combinan activos entre títulos de renta fija y renta variable, em, solo que, digamos, la mayor parte del portafolio usualmente está en activos de renta fija, pero también pueden existir fondos de perfil moderado con activos alternativos. Entonces, al final lo que se busca en un fondo moderado, pues también es, si bien es asumir un poco más de riesgo que en el perfil conservador, que en un fondo de perfil conservador, pues al final también se busca tener una estabilidad entre rentabilidad y riesgo. Nuevamente, como en cualquier otro fondo, no se pueden garantizar rentabilidades y se pueden dar eventos de pérdidas de capital. Y finalmente, los fondos agresivos o de perfil de riesgo agresivo, pues buscan maximizar el rendimiento asumiendo pues un mayor riesgo. Y usualmente está compuesto pues por activos que tienen una alta volatilidad como las acciones, en donde pues la posibilidad de perder el capital o de afectar el capital pues es un poco más alta. Em, y por lo tanto, pues el inversionista que invierta en este tipo de fondos pues debe tener una tolerancia mucho más alta a volatilidades que se puedan presentar en el día a día. Agradecemos a todos por este espacio. Los invitamos a conocer nuestra página web y conocer el programa de Mis Cuentas Claras en la página www.axivalores.com. Muchas gracias.